Bienvenidos, padres de familia, a este tema de la inteligencia emocional del adolescente, el rol de los padres que juegan en esta cuestión de lograr que nuestros hijos desarrollen esa inteligencia emocional. Bueno, ¿habían escuchado ustedes de este término inteligencia emocional? Sí, yo sí lo había escuchado. Sí. Yo no. Antes nada más se manejaba lo que es la inteligencia cognitiva o racional, ¿verdad? Y pues cada vez se ha caído más en cuenta de la importancia que tiene también desarrollar la inteligencia emocional en nosotros y en nuestros hijos, porque va a influir en todo lo que hagamos en nuestra vida, ¿verdad? En los estudios, en las relaciones interpersonales, en las tomas de decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, muy, muy importante el tema, y también en educación cada vez es más relevante y más importante. Ya tenemos ahí como una especie de asignatura en la que los alumnos también van a estar como estudiando y conociendo acerca de las habilidades socioemocionales. Ya dentro de la currícula educativa se conoce como habilidades socioemocionales, pero termina siendo lo mismo, ¿no? Inteligencia emocional, al final de cuentas. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estas, les decía yo, estas son preguntas que muchas veces como papás y desesperados, a lo mejor a veces ante situaciones como papás y mamás, solemos hacer para que nos digan exactamente cómo actuar o qué decirles a nuestros hijos. Y yo les comentaba pues que es errado, ¿no? Que es equivocado estar esperando que nos den así como que la receta de cómo actuar o qué hacer o cómo hablarles a los hijos. El consejo así como muy práctico termina siendo muchas veces inefectivo en la mayoría de los casos, porque cada ser humano es diferente. Y tú como papá y mamá eres muy diferente que el otro papá y la otra mamá. Y tu hijo, pues no hay otro igual tampoco. Entonces, he ahí la dificultad, ¿no? De que a veces un consejo, por más bien intencionado que sea, no nos va a ser útil si no tenemos esa sensibilidad más bien de reconocer la individualidad de cada quien e incluso de nosotros mismos. Pasamos a la siguiente, por favor, doctora Ileana. Bueno, sabemos que la inteligencia emocional es un factor muy importante en la vida de todo ser humano, y particularmente en los adolescentes se vuelve crucial en la toma de decisiones en cuanto a selección de amistades, noviazgo, drogadicción, sexualidad, responsabilidad escolar, compromiso social, éxito laboral y felicidad en general, ¿verdad? Si estamos de acuerdo en esto, pues entonces veremos como la importancia del tema que estamos abordando el día de hoy y de lo difícil que es. O sea, no va a ser algo como sencillo de que, pues ya nada más hago lo que el psicólogo dijo, o grabo la sesión, o voy tomando notas en mi cuaderno. Pues, ¿qué creen? Lamento decirles que esto no se puede reducir a esa simplificación. Necesitamos mucho, más bien ahorita toda su atención y después un compromiso en el que podamos irlo trabajando en nosotros mismos y poco a poco también pues en nuestros hijos, en nuestros hijos adolescentes, pero pues también de cualquier edad, mientras sean como dependientes de nosotros, vivan en casa y sean niños muy pequeños o adolescentes o ya casi adultos, pero que todavía sean dependientes ahí en la casa, pues nos seguirá siendo de utilidad. Pasamos a la siguiente, gracias. Bueno, dice, el desarrollo del control voluntario forma parte del proceso de socialización, durante el cual el niño aprende a controlar sus impulsos, emociones y comportamientos, con el fin de adaptarse progresivamente a lo socialmente establecido. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nacemos, los seres humanos tenemos nada más impulsos e instintos que queremos que sean satisfechos, ¿sí? Como bebés, pues el bebé llora y
entonces la mamá, papá ya saben que o está sucio y hay que cambiarlo, o tiene hambre, o le duele algo, ¿verdad? O a veces incluso quiere dormir y no logra conciliar el sueño, no sabe cómo, entonces una arrulladita y hasta en eso le ayudamos para que se duerma. Conforme van creciendo, pues siguen siendo así como que muy sensibles a sus necesidades y demandan satisfacción inmediata, sin importarles las reglas sociales. Por ejemplo, si tú tienes un niño de 3, 4 años y le dan ganas de hacer pipí y andas en la calle, pues lo pones a hacer ahí en la banqueta o en un arbolito, porque pues él no se va a aguantar hasta que llegues al baño y que respete la sociedad. Y ninguna persona que te vea con tu hijo que lo pusiste a hacer pipí va a decir nada, porque entenderá que es un niño y que él ahorita no entiende de situaciones así de reglas sociales, ¿verdad? Sin embargo, con tu ayuda, papá y mamá, ese niño, esa niña, va a ir aprendiendo poco a poco a controlar esos impulsos, a reconocer que hay reglas sociales que dicen que hay un lugar para cada cosa, en donde puede ser adecuada una cosa, puede ser inadecuada otra, y así irá creciendo. También papá, que es el que, papá y mamá, pues que son los que son los representantes de estas reglas sociales para el niño, ellos son los que lo están regulando de que, ay, es que yo quiero ahorita jugar con ese juguete que trae jugando ese niño. Y entonces ahí entran los papás y dicen, no, espérate, ese juguete es del otro niño, tú no se lo puedes llegar a quitar. ¿Sí me explico? Esta acción de los papás es muy importante, por simple y sencilla que se vea. ¿Por qué? Porque conforme el hijo o la hija crezca, al rato ya no van a estar papá y mamá ahí para decirle qué está bien y qué está mal. Ya finalmente ese niño, esa niña a cierta edad ya va a traer cargando a papá y a mamá dentro de su cabecita. Los va a introyectar. Entonces todo ese papel que tú hiciste de los límites, de las reglas, de la regulación externa que hacías de tu hijo, él los va a internalizar y entonces ya va a saber qué sí debe de hacer, qué no debe de hacer. Por eso, pues, la función de los papás como guías tan importante, la disciplina, las reglas de convivencia, el estar ahí y marcándoles, el a veces manejarles algunas consecuencias, porque ellos todavía no saben muy bien que las consecuencias de sus actos, entonces los papás tienen que encargarse de hacerle ver esas consecuencias de sus actos y que lo empiece él a asimilar. Diversos estudios subrayan la importancia del rol parental en este proceso, guiando, modelando, corrigiendo el comportamiento de sus hijos. Estamos hablando ahorita, pues, de que queremos desarrollar la inteligencia emocional en adolescentes, ¿verdad? No en niños más pequeños, porque ustedes son papás de adolescentes. Bueno, quizás sean papás también de otros niños más pequeños, pero este es un proceso que sí se debe de iniciar desde muy temprana edad. Si no se hizo un muy buen trabajo desde niños y ahorita que son adolescentes tenemos un problema de conducta, de que no quiere asimilar reglas y todo eso, pues no se vuelve imposible. Todavía es posible hacer algo al respecto, claro que sí, pero se vuelve un poco más difícil, ¿sí? Y el cambio que hagas tú como papá, como mamá, te va a costar un poquito de más trabajo, pero en general sí es posible también empezarles a inculcar desarrollo de la inteligencia emocional. Adelante, señora Marta, ¿quería comentar algo? No, nada más de que No me acabo de unir. Ah, bienvenida, bienvenida. Siguiente diapositiva, por favor, doctora Iliana. Bueno, entonces dice que al menos un 80% del éxito en la edad adulta proviene de la inteligencia emocional. Sí, de nada sirve, yo les pongo un ejemplo así como de nada sirve un médico muy eminente y que sabe mucho de medicina cuando no sabe tratar a los demás, cuando no tiene esa sensibilidad, esa inteligencia emocional
porque la inteligencia emocional también nos ayuda a identificar estados emocionales en los demás y a tratarlos sin pisotear su dignidad, ¿verdad? Respetándolos. Entonces, el 80% del éxito en la vida adulta provendrá de un buen desarrollo de la inteligencia emocional. Siguiente, por favor, doctora Ileana. Bueno, entonces, ¿qué necesita de los padres el adolescente para ser inteligente emocional? Quizás ahorita yo lo reduje a estas dos cosas como muy básicas. Necesita amor incondicional por parte de los padres y modelaje de la inteligencia emocional en la vida diaria, que termina siendo como parte de lo mismo, ¿verdad? Pero quise separarlos para ejemplificarlo mejor. El amor incondicional, ¿qué es? Que nuestros hijos son amados por los padres sin importar qué conducta o qué comportamiento o qué actitud ocasional o frecuente presente. Es decir, que incluso cuando los reprendemos, deben de ser capaces los papás de transmitir ese amor o ese cariño. Más adelante lo vamos a ver un poquito más, pero se trata pues de que nunca mezcles el chantaje emocional con cuando reprendes a tu hijo. Es decir, que no le digas, ya no te quiero porque no haces la tarea, ¿sí? O no, tú no eres mi hijo, ¿eh? Si eres alguien que se da por vencido tan fácilmente o que no cumple con la tarea o que eres un irrespetuoso porque le faltaste respeto a tu hermano, lo que sea, entonces no eres mi hijo. O sea, el simple hecho de decir esto, de ya no te quiero o de ya no eres mi hijo, le está transmitiendo un rechazo de tipo emocional al hijo. Entonces, si se ha hecho esto alguna vez o se suele utilizar como forma de regañarlos o de guiarlos o de reprenderlos, evítenlo. Nunca más vuelvan a hacerlo, hablen con su hijo o con su hija y asegúrenle que en las buenas y en las malas, su amor siempre estará ahí intacto por ellos. ¿Sí? Eso es básico. No tiene nada que ver con que a lo mejor tengas que reprenderlo o a lo mejor tengas que aplicar alguna consecuencia, que así se dice ya ahora, en vez de decir aplicar un castigo, ahora ya se dice aplicar una consecuencia negativa. Aunque tengas que hacer eso, de todos modos, tu amor, tu cariño debe de sentirse, de estar presente. Y aunque seas muy firme con el castigo, más bien debes de ser firme, pero eso no está peleado con el amor que tú le sientes. De hecho, yo creo que de hecho por eso lo estás castigando o reprendiendo o poniéndole una consecuencia, porque lo quieres, porque le amas, ¿verdad? Y le quieres enseñar algo y lo quieres formar para que le vaya bien en la vida. Y pues bueno, el modelaje de la inteligencia emocional en la vida diaria es que se necesita que uno de los dos progenitores o los dos sean inteligentes emocionales. Nada más que, ¿qué creen? Ahí va a estar un poquito más difícil porque a nosotros nadie nos ha enseñado eso. Nuestros padres no nos enseñaron eso y los abuelos no les enseñaron a nuestros padres a ser inteligentes emocionales porque ni siquiera se manejaba esta situación. ¿Sí? Entonces, pues bueno, vamos a la siguiente, Liliana, por favor. La recomendación es empezar por ti mismo, es decir, casi todas las pláticas de diálogo con padres de familia terminan aterrizando en que es el papá y la mamá quienes primero tienen que aprender y desarrollar algo o cambiar algo o hacer algo en su propia persona, para después poderlo transmitir o trabajar con sus hijos. Entonces, pues, aquí no hay de otra. Tenemos que empezar por papá y mamá, o tutores, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Y cómo? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tenemos que hacer? Aquí abajito tenemos unas preguntas generadoras que dicen, ¿cómo fuiste educada o cómo fuiste educado en su niñez? ¿A ustedes cómo les tocó ser educados? ¿Tuvieron comprensión, cariño, paciencia por parte de sus padres?
y a pesar de que los reprendieron o castigaron, de todos modos entendieron que los querían mucho y que pues era por su bien, o fueron educados a la usanza de antes, en la que pues venía el guamazo porque ya me hartaste y te voy a zorrajar y venga, y hay de usted con que se saque porque le doy doble, ¿sí? Y porque hay esta forma, ¿no? O sea, de castigar porque yo ya estoy harto, como papá, a mí ya me hartaste, y entonces te voy a castigar, cuando en realidad, en la actualidad, se necesita que incluso si llegas a poner un castigo, una consecuencia negativa, perdón, es que es lo mismo, necesita ser siempre pensando en la educación del menor, ¿sí? No en desquitar mi hartazgo o mi coraje, sino en, necesita esto, este niño, esta niña, para que entienda tal o cual cosa, ¿no? Una reflexión común. Entonces, bueno, sí necesitamos ponernos como muy en serio a analizar esa forma en la que fuimos educados para descubrir qué cosas andamos cargando y qué cosas están interfiriendo muchas veces con la educación de nuestros hijos en la actualidad. Porque el ser humano tiende a repetir las cosas así, sin pensarlas mucho. Nada más así como que, bueno, pues es que así me educaron a mí. Y mira, estoy bien. Pues estás bien, pues aparentemente, ¿verdad? Quizá internamente no sabemos cómo tu autoestima está lastimada o no. No sabemos qué tipo de situaciones emocionales internas tú manejes que de repente a lo mejor no te permiten ser muy asertivo en la educación con tus hijos o la forma en que te desempeñas en tu trabajo, quizá pudiera ser mejor, quizá por ahí hay algo pendiente que todavía no se ha trabajado y se ha superado del todo. Acuérdense que nosotros los seres humanos podemos aprender todo el tiempo. Ya es un mito eso de que nada más lo que no aprendiste en la edad temprana, pues ya no lo vas a aprender de viejo. O el dicho ese también tan falso que dice que chango viejo no aprende maroma nueva. No es cierto, no es cierto. A cualquier edad se puede aprender algo, ¿verdad? Sobre todo si hay esa apertura, esa disposición. Ya hicimos también nosotros esto del niño interior, ¿no? En alguna sesión de escuela de padres, de las charlas que hemos tenido durante el diálogo con familias, ¿no? Lo hicimos con docentes, creo, ¿verdad? Miren, Sí, esto... En la primera se habló sobre eso, del niño interior, yo estuve. Hicimos un ejercicio, ¿no, señora Pamela? Sí. De hecho, nos regresamos a la edad de la adolescencia, de la secundaria, ¿se acuerdan? Sí. Sí, ok. Es que el niño interior y la niña interior son... es nuestra infancia que todavía vive dentro de nosotros y y esa infancia marcada por cosas buenas y por cosas malas está ahí dentro de nosotros, sea que lo reconozcamos o no, porque a nivel inconsciente sigue influyendo en nosotros. Entonces, el ponerse en contacto con el niño interior nos va a brindar también mucha luz respecto a de cómo fuimos educados y de cómo se encuentra nuestro niño interior. ¿Sí? Si todavía está dolido o necesitado o hay un trauma que todavía no se trabajó, no se superó, entonces eso puede estar estorbando en la relación que tenemos con nuestros propios hijos en la actualidad. ¿Sí? Si es un niño resentido el que traemos nosotros, nuestro niño interior, muchas veces por no sentir ese dolor de nuestro niño interior, tendemos a separarnos, a distanciarnos de nuestro hijo o nuestra hija y no nos ayuda a empatizar, a conectar con ellos, a reconocerlos como únicos e irrepetibles y a tener como un atisbo de lo que pueden estar ellos viviendo en su realidad de ahora, ¿sí? Entonces, primero tenemos que trabajar mucho con ese niño interior nuestro, como a reconocerlo, a rescatarlo y
Después, a lo mejor que ya no sea como un estorbo para que podamos entender mejor a nuestros hijos ahora. La pregunta de aquí de abajo que dice, ¿qué relación tiene con la forma en que ahora educas a tu hijo? Pues yo les diría que tiene que ver todo, porque es inevitable que el ser humano tendamos a proyectarnos en los demás y qué mejor o con mayor razón en nuestros hijos. En ellos tendemos a ver al niño pequeño que nosotros fuimos. Y muchas veces no somos asertivos en la educación de nuestros hijos porque no queremos que sufran como nosotros sufrimos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No, es que yo mejor le doy todo y no lo castigo y para que no sufra como yo sufrí, porque es muy feo sufrir como niño, ¿verdad? O como adolescente, ¿no? Que a mí no me dejaron esto, que a mí no me dejaron lo otro, que me pegaban mucho, que algo así. Pues no, tu hijo no eres tú. Él está viviendo en una nueva era, una situación muy diferente y ¿qué crees? De todos modos necesita educación. Entonces, para evitar estar mezclando eso, más vale que empecemos a tener esa mirada interna, ¿sí? Voltear a vernos un poquito a nosotros mismos y empezar a descubrir qué está pasando, qué tipo de ideas tenemos, porque a veces aparecen ideas que no alcanzamos a reconocer, que quizás no sean tan buenas o incluso ni siquiera son nuestras, son como muy inconscientes. Ay, es que si no le pego, va a pensar que yo soy un papá muy débil, ¿no? O al rato ya ni me va a respetar, entonces le tengo que dar unos cachetadones para que me respete. Porque así lo hizo mi papá y así llegué yo a respetarlo, pero a lo mejor ahí se está confundiendo respeto con miedo, ¿verdad? Digo, por poner un ejemplo. O al contrario, como el que les decía hace rato, no, es que si lo reprendo, si le pongo un castigo, pues al rato me va a odiar. ¿No será que tu niño interno llegó un momento en el que odió a su padre o a su madre por alguna situación que sintió como injusta o algo? Entonces vamos como separando las cosas, ¿verdad? Hasta dónde estás tú y lo que tú traes cargando y hasta dónde es ahorita lo que estás haciendo para educar a tu hijo. Pasamos a la siguiente, por favor, doctora Eliana. Es lo que les decía aquí, mira. La imagen de la madre y a lo mejor está actuando desde un concepto que ya ella trae cargando, un concepto que no es actual, que es viejo, que es añejo, y que más que conectarse con su hijo, ella está preocupada por algo que trae en la cabeza y que piensa que así debe de ser. La siguiente, por lo contrario, en la que ahora, porque esto es más de ahora, los papás que queremos ser amigos de los hijos. Y pues una cosa es ser empáticos, tener esa empatía afectiva y sentir a tu hijo y saberte poner en sus zapatos para entenderlo mejor, todo eso es muy bueno y muy recomendable. Pero pues digo, las analogías tienen su límite y creo que la vez pasada en la que un padre de familia nos decía que él sí pensaba de eso, de ser amigo de sus hijos, pero yo le entendí en que más bien se refería a eso, a ser cercano afectivamente a los hijos. Pero si somos muy estrictos en el uso de los términos, nunca vamos a poder ser amigos nuestros hijos. Bueno, ¿sabes qué? Quizás sí. Cuando tu hijo o hija sea adulta y tú también seas adulta, quizás sí se llegue a cambiar un poquito esto y digas, bueno, nos llevamos tan bien que somos como amigos ya, porque ya no vas a tener una responsabilidad de formarlo, ni de guiarlo, ni nada de eso. Siendo ya adulto y con su propia familia y tomando sus propias decisiones, creo que ahí ya no aplica, ¿no? Pero el error actual es que queremos evitar que los hijos vivan o experimenten los que nosotros experimentamos como niños y que entonces empecemos a ser tan débiles que no podamos guiarlos. Acuérdense que el principal papel que tenemos los padres de familia es guías.
En tanto ellos todavía no son maduros para tomar sus propias decisiones, todavía no tienen un criterio, un juicio formado, entonces los papás estarán ahí para orientarlos, protegerlos, porque eso hacemos cuando ponemos límites, ¿no? Oye, ¿me dejas ir a la fiesta y regreso a la 1 de la mañana? A lo mejor un amigo que trae un carro ahí, que ya lo dejan manejar, él nos va a traer. Peligro, ¿verdad? Luego ahí alerta y viene el límite protector. No. ¿Pero por qué? Y que, bueno, empieza la pataleta y todo ese rollo, pero como autoridad, como papá, tú te estableces en que no. O a lo mejor puede haber un poquito de negociación o de flexibilidad, si es posible, de que, ¿sabes qué? Te dejo ir, pero yo te llevo y yo voy por ti y a tales horas. Eso es lo más que pudieras lograr. ¿Quieres o no lo quieres? ¿Verdad? Lo tomas o lo dejas, ¿no? Y, y listo. Muchas gracias. Sí, a la siguiente, por favor, Liliana. Como padres, puedes continuar con su proceso de autoconocimiento, ¿sí? Existe una práctica muy sencilla. Se llama mindfulness o atención plena en español, en la que tú te pones a meditar. ¿Cómo? Te pones en un lugar así cómodo, tranquilo, y te pones en contacto con tu respiración, ¿sí? Empiezas a sentir cómo entra y sale el aire de tu cuerpo, de tus pulmones. Cierras los ojos para lograr una mejor concentración y atención. Y empiezas a sentir la respiración, ese inhalar y exhalar. Después empiezas a sentir también tu cuerpo. Haces un escaneo corporal, sientes tus pies, tus piernas, y vas subiendo así tu atención recorriendo todo tu cuerpo. Y luego después sientes todo tu cuerpo junto con la respiración. Entonces en ese momento presente tú experimentas tu vida en el aquí y el ahora y te sales de la mente y de todo ese parloteo que la mente nos tiene haciendo la mayoría del tiempo, la mayor parte del tiempo. Con esto encuentras tú un buen punto de apoyo, que es el presente, el aquí y el ahora, para empezar a conocerte, porque cuando estás haciendo ese ejercicio, de repente tu mente te va a querer sabotear, te va a querer distraer del presente, del aquí y el ahora, y vas a ver cómo aparecen ideas o recuerdos o pendientes que traes en la cabeza, y esa tendencia a siempre estar como llevándote a la mente, ¿sí? De esa forma vas a empezar tú a conocer cómo funciona tu mente, qué tipo de ideas aparecen ahí, a que ya no sean inconscientes de repente el diálogo interno o cualquier imagen que aparezca en tu cabeza. Eso es aprender a controlar la atención, porque la atención a veces es muy caprichosa o muy débil. Nos la secuestra la mente con tal facilidad que ya cuando menos acordamos ya estamos pensando en otra cosa. Y haciendo este ejercicio de respiración, de estar en el presente, de sentir tu cuerpo, de escuchar lo que oyes en ese momento en tu entorno, vas a lograr ir adquiriendo poco a poco con la práctica de esto. Al principio pueden ser 5 o 10 minutos, por la mañana al despertar, por la noche antes de dormirte, a mediodía si quieres serenarte un poquito, y poco a poco vas a ir aumentando la cantidad de tiempo. Hacer una meditación de una media hora es muy, muy buena y muy satisfactoria, y vas a bajar niveles de estrés y de ansiedad, y vas a lograr ir conociéndote a ti mismo, papá, mamá, de tal modo que cuando tú tengas una situación que resolver en relación a tu hijo, puedas encontrar la mejor respuesta y no nada más la que te viene como automáticamente, pues de que, ay, bueno, pues si mi papá me corregía así, pues a este lo voy a tener que corregir así. O sea, date tiempo. La cuestión de la educación de los hijos
no tiene que ser siempre así como que, ay, si no actúo ahorita rápido y esto, ya pasó el momento y ya no voy a poder educarlo o reprenderlo. No, no, no. Hay tiempo, con calma, y es mejor encontrar una respuesta adecuada que reaccionar de una manera impulsiva y después estarte arrepintiendo de que, ching, ¿por qué le pegué? Híjoles, el castigo que dije es muy exagerado, mejor lo voy a cambiar por otro. Eso es más negativo que positivo, ¿no? Porque al rato de que pues ya dijiste una cosa y luego ya te desdijiste y luego o ya hiciste algo y al rato estás así como que con el arrepentimiento y el sentimiento de culpa y queriendo compensarlo exageradamente, así como que, ay, primero le quité, le castigué que no podía jugar con su Xbox y al rato hasta le compro un PlayStation aparte, ¿verdad? O sea, no, o sea, no es malo pedir perdón a los hijos, que no se confunda esto. Pedir perdón porque nos equivocamos es muy buen modelaje de manejo de las emociones, ¿sí? Porque ellos también van a aprender a eso y a decir, canijo, pues sí, somos seres humanos, hasta mi papá y mi mamá pues se han equivocado, entonces yo también puedo aceptar que me equivoco como ser humano y también puedo aprender pues, a reconocerlo y a pedir perdón si es que lastimé a alguien, ¿no? Entonces, papá, mamá, ahorita vamos a ver más adelante esto de cómo más o menos la gestión pues de las emociones, ¿verdad? Entonces, bueno, conforme vayamos autoconociéndonos, insisto, descubriremos y nos liberaremos de expectativas que tenemos respecto a nuestros hijos, porque muchas veces depositamos tantas expectativas en ellos, de que mi hijo sea lo que yo no fui, o logre yo lo que yo no logré, o haga esto, o haga lo otro, porque pues yo con mi hijo y mi hija, cuando platico con mi comadre, pues me luzco, porque digo, ay, es que mi hijo es de dieces, y el día que mi hijo no me llega con dieces, me tumba mi discurso y el andarme levantando el cuello con la comadre, ¿verdad? Entonces, liberarme de estas expectativas también para liberar a mis hijos de esas expectativas. Poner expectativas positivas de una forma deliberada más bien. Por ejemplo, una buena expectativa pudiera ser que mis hijos pues van a estudiar universidad. No te digo que te cases con la expectativa, yo digo que la manejes, porque probablemente tu hijo o hija no vaya a querer estudiar universidad, pero vas a hacer lo más posible por hacerle entender que tú esperas que sí. Y sin imponérselo, porque, por ejemplo, cuando están ahí en la plática de sobremesa, ¿no? Pues, ¿y tú qué vas a estudiar, fulanita? ¿Pudieras estudiar para médico? Tú tienes estas habilidades, o podrías estudiar contaduría porque eres tan buena para matemáticas. O como tu tío fulanito que estudió administración de empresas. O sea, se da como muy casual la plática, pero ya estás tú ahí inculcando una semillita, ¿sí? Ya el niño, la niña está escuchando eso y de alguna forma sí le queda así como grabado en la mente, ¿no? En cambio, cuando nunca se habla de eso y la mayoría de los ejemplos familiares, pues nadie estudió a tales niveles o algo así, pues se puede formar una idea en la mente del hijo de la hija de que, pues, yo nomás termino la secundaria como la mayoría de la familia y ahí muere, ¿no? Hay que podemos manejar eso. Pero cuando las expectativas son inconscientes y son así como que nada más, porque son cuestiones que tienen que ver más con mi historia personal como papá o como mamá, pues entonces habría que quitarles esa cuestión de inconscientes, hacerlas conscientes para ver si nos conviene o no nos conviene que sigan estando ahí presentes, ¿verdad? Prejuicios, ideales y creencias respecto a la paternidad o la maternidad y respecto a los propios hijos o hijas, ¿no? Identificarlos
para hacerlos conscientes y si no son positivos, liberarnos de ellos. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta aquí, papás, mamás? ¿Vamos bien? ¿Nos regresamos? No se me duerman, ¿eh? Bueno, yo les decía del mindfulness, ¿verdad? Hace ratito, de cómo es esta práctica del presente, del aquí y el ahora, porque la vida se vive y se disfruta solamente en el aquí y el ahora. Necesitamos aprender a hacer esos espacios y quitarnos de la cabeza tanta cosa y tanto pendiente. Yo sé que como padres y madres, pues sí tienen muchos pendientes. El trabajo, solamente con el trabajo basta, pero con todo el trabajo de la casa también, tanta cosa que hay que hacer, del quehacer, de la ropa, de pendientes de que si ya se pagó la luz, el agua, de que hay que ir a hacer el mandado, que hay que hacer de comer, y aparte tengo chamba afuera, o sea, estoy trabajando en otra cosa. Son demasiadas cosas que traemos en la mente, pendientes. Y eso, pues, no nos permite conectar con nuestros hijos. Oye, papá, ¿podemos jugar ahorita a tal o cual cosa, al caballito? O juega conmigo un ratito aquí, videojuegos o alguna cosa. No, sácate, ¿cuál juegos? Quítate para allá, muchacho. Que no sé qué. Ando harto ahorita, déjame descansar o algo así, o sea, sí, yo entiendo, esa es la vida diaria de los papás. Entonces, es importantísimo que se den un tiempo para ustedes mismos, porque si no, sí llega a un punto en el que explotan las personas, estallan ya de tanta cosa ahí, y si no hay espacios en los que me sienta respirar, en los que me sienta libre, al menos por 20 minutos, pues, de tanta cosa que traigo ahí de pendiente, si no soy capaz de crear estos espacios de respiro, de vida, pues me va a tragar la situación. Y mis hijos van a crecer con un padre o una madre ausente. Presente, pero ausente. Porque sí, anda por ahí, pero siempre anda en otra cosa. No me ve que existo, no me ve que estoy ahí como hijo, como hija. Entonces, vas a encontrar espacios para ti mismo, para ti misma, como papá, como mamá, con este ejercicio que te digo, y también vas a encontrar espacios en el que seas capaz de estar ahí, presente, con tu hijo, con tu hija. No se necesita mucho. Yo no te digo que le dediques medio día, ni que le dediques 2 horas. Creo que a lo mejor sería demasiado pedir, ¿verdad? Pero 15, 20 minutos de calidad en el que estés ahí, presente, jugando, lo que sea, payaseando ahí con tu hijo, con tu hija, van a ser muy significativos para ellos. ¿Sí se entiende esto de la práctica del mindfulness? Hay que procurarlo. La mente va a boicotear cuando quieras hacer esta práctica. Una persona ahí decía que se sentía que estaba perdiendo el tiempo cuando estaba haciendo eso, ahí respirando y sintiendo su cuerpo. Luego aparecía la vocecita interna de que esto es una tontería. Y eso automáticamente le sacaba de ahí. Cuando le señalé que era su voz interna, que era su mente, que era su ego, que estaba boicoteando ese espacio de vida, entonces ya decidió no hacerle caso y ponerse a hacer su práctica. Pasamos a la siguiente, doctora Ileana, gracias. Bueno, pues miren, mientras que el adolescente, que ya sabemos que está en la búsqueda de la identidad, ¿sí? Que está en una etapa en la que no es ni niño y todavía no es adulto, está a la mitad, está completamente confuso, ¿verdad? Está adoleciendo de una falta de identidad. Imagínense cómo van a estar sus emociones. Experimentan emociones intensas y muy cambiantes, porque bueno, todos experimentamos emociones cambiantes, las emociones no son permanentes, son pasajeras, ¿verdad?
y cambian, pero en el adolescente el brinco de una emoción a otra a veces es muy radical y se da en periodos cortos de tiempo, así cuestión de minutos. Primero estaba muy tranquilo, muy jajaja, y de repente ya está enojado o se siente irritado o algo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es característica de la adolescencia, ¿sí? Y para el adolescente que ya está cambiando, pues que ya no es un niño, pues, ¿qué creen? Sus papás dejaron de ser los superhéroes que él y en el pedestal en el que los tenía cuando era un niño, ¿verdad? Papá y mamá eran lo máximo como niños, o al menos les hacía más caso y eran su punto de referencia más importante. Pues bueno, ahora ya no. Ahora para él adquiere importancia lo social, son sus amigos, sus amistades, la escuela, los maestros, quizás no los más importantes, pero sí empiezan a ser más importantes, ¿no? Que antes. Antes era lo de menos. Si en la escuela había tenido algún conflicto o problema, al llegar con mami y un abrazo de mamá y te quiero mucho, mi rey, se le olvidaba cualquier problema que haya tenido, ¿no? Pero ahora en la secundaria para él es muy relevante todo lo que sucede, sobre todo con las personas de su edad. Quiere ser parte de un grupo, quiere ser aceptado, quiere integrarse de una forma que los demás lo acepten, lo respeten, lo integren, ¿verdad? Lo reconozcan. Entonces, muchas veces llegará muy alterado emocionalmente por cuestiones que hayan sucedido en la escuela. Con esto va de la mano también, pues, todo esto lo relacionado con noviazgo, etcétera. Mientras que el adulto se supone, ¿verdad?, que tiene una identidad ya formada y que es capaz de autorregular sus emociones y que también tiene, pues, redes sociales estables. Por lo tanto, se espera que un adulto sea un escudo protector o sea una barrera acolchonadita contra la cual el adolescente puede chocar con toda seguridad, ¿sí? ¿A qué me refiero esto de chocar contra? Es decir, el adolescente se caracteriza por tener arrebatos emocionales, ¿no? De repente tú le dices, oye, no te voy a permitir ir a tu reunión de amigos el sábado, si no arreglas tu cuarto, ¿eh? Y si no tienes tus tareas realizadas. Entonces el adolescente puede tener actitudes de enojo y de decir, no, ¿por qué? Tú eres muy mala conmigo, siempre eres así, quieres más a mi hermano y que quién sabe qué tanto, no, si no me dejas, entonces yo me voy a... Y todo eso, ya no la sabemos. Si papá o mamá no están bien afianzados pues en su identidad personal y en el manejo de sus emociones, les va a pegar con tubo y entonces se van a sentir culpables porque el adolescente es hábil en hacer sentir culpable a papá o a mamá. Y si tú te sientes ofuscada, ofuscado ante las actitudes de tu hijo adolescente, entonces a lo mejor vas a explotar también junto con él y va a empezar ahí una batalla campal. ¿Y qué crees? Eso no le va a ayudar en nada al adolescente porque va a estar lidiando con otro adolescente del otro lado. Y probablemente tú termines sintiéndote derrotada o derrotado porque pues reaccionaste como igual que él y terminaste diciendo, pues vamos a la fregada, haz lo que quieras. Y entonces, pues ¿qué educación va a haber ahí? El adolescente nada más va a decir, chido, me salí con la mía o algo, pero no aprendió nada, no sabe regular nada y está aprendiendo a ser más bien manipulador, así que, mira,
si digo esto o si digo aquello, si te trueno, pues, si encuentro tu punto débil, si llego hasta el punto donde sé que te desesperas, donde ya no puedes, donde truenas, donde no sabes qué hacer con tus emociones y terminas mandando todo al carajo y me dejas a mí hacer lo que yo quiera, pues bueno, pues así le sigo. O si eres demasiado rígida o rígido y ni siquiera te pones en su lugar y nunca ni siquiera te pones a negociar un poquito algo, pues también ahí él te va a ver como alguien intransigente, como alguien que nada más dice que no y que ya no escucha y que le importa poco lo que sientas o lo que puedas hablar. También ahí se va a sentir el limitado porque no estás reconociéndole como persona y no estás reconociendo tampoco sus necesidades, ¿no? Puede haber un punto de negociación si el adulto se mantiene autorregulando sus emociones. Puede haber negociación. Puede haber algo así. Pero bueno, si hay acuerdos, la idea es que si hay acuerdos previos con tu hijo, por ejemplo, oye, puedo ir a una reunión el fin de semana, el sábado, nada, va a ser temprano, va a ser de 5 a 8 de la noche, con unos amigos, aquí a la vuelta, ya conoces tú a fulanito, manganito. Y entonces ya tú le dices, ah, sí, claro, nada más, cumple con tus obligaciones habituales, ya sabes, lo de tu cuarto, lo de tus tareas, lo de esto, y sí, ¿cómo no? Vas el sábado. Y ya si se llega el sábado y él cumplió, adelante. Si se llega el sábado y no cumplió, ya nada más le dice, ¿sabes qué? Pues no cumpliste con esto y esto. O incluso puede ser que te veas hasta más buena onda y el mismo viernes le digas tú, ¿sabes qué? Tú quieres ir a tu fiesta el sábado, ¿no? A tu reunión. No, pues que sí. Ah, pero pues resulta que no está hecho esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces, pues tú sabrás, si quieres ir, ya sabes lo que tienes que hacer. Si no, pues no vas a ir. Le estás anticipando, le estás advirtiendo, y entonces ya el muchacho tendrá oportunidad de hacer algo al respecto, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, doctora Eliana, ya andábamos en las últimas. Bueno, si empiezan ustedes también a desarrollar, pues, como papá y mamá, su autoconcepto con esta práctica que les decía yo del mindfulness, descubren y se liberan de prejuicios e ideas innecesarias y empiezan a tener una conexión más real con su hijo adolescente, su hija adolescente, empezarán a descubrir que saben cuándo darle espacio y cuándo hablar con ellos. Si el adolescente está alterado, más vale no empezar a sermonear en ese rato. ¿Por qué? Porque vas a lograr con un adolescente que está en un estado de agitación, de alteración, de enojo. Entonces, tiempo fuera y ya sabrás tú cuándo acercarse, cuando esté más tranquilo, algo en calma, para poder hablar, ¿no? Pero eso nada más lo vas a poder ver tú. Tienes que aprender, una parte importante de las emociones es aprender a identificar las emociones en nosotros mismos y en los demás. Clave, ¿eh? También sabrás cómo evitar sentirse lastimado por arranques emocionales del adolescente. ¿Sí? O sea, vas a saber cómo no ponerte ahí de pechito o cómo no decir de que ¡ay! Me dijo que soy mal padre, ¿qué voy a hacer ahora? Ese concepto tiene de mí mi hijo. Es un adolescente, tiene arranques. Lo que te dice en un momento de alteración o de enojo, no debes de darle como tanta importancia. Eres su papá, o sea, vas a estar ahí, o sea, va a pasar esta situación. Puedes abordarlo después desde otro punto de vista, con otra situación, ¿no? No esperes que te pida perdón porque pues no es tan asertivo tu hijo adolescente ni nada. ¿Sí? Quizás puedas incluso, si es de una forma tranquila y no como de chantaje invertido, porque a veces los papás o los mamás somos los que nos ponemos a chantajear a los hijos, ¿verdad? De que, pero tú el otro día me dijiste esto, ¿eh?
A lo mejor sí puedas comentarlo, pero no en el tono de que, del chantaje y de que, ay, no, tú me dijiste eso, entonces va la mía, ¿no? No, sino más bien con que, ten cuidado, hijo, la verdad es que yo sí en su momento sí me sentí lastimado por lo que me dijiste, de que soy un mal padre, pero pues bueno, yo espero que no sea así siempre tu percepción. Yo estoy aquí para ayudarte y estoy dispuesto a mejorar lo que tenga que mejorar. Y pues bueno, también sabrán cuándo ceder y cuándo no ceder ante las demandas del adolescente, porque tampoco es que vayamos a hacer una educación así militarizada en la que no, las reglas son las reglas y siempre son así y me importa poco lo demás. ¿No? Podemos llegar a ceder, ¿no? En esta situación. Pasamos a la siguiente. Liliana, por favor, gracias. Entonces, bueno, esto de aprender a gestionar emociones tiene que ver, pues, con explicar que las emociones vienen acompañadas de otros 3 elementos. Las emociones vienen acompañadas de sensaciones corporales, de pensamientos y de acciones, cosa que con la práctica del mindfulness ustedes pueden empezar a descubrir en ustedes mismos, ¿sí? Que las emociones y los pensamientos son pasajeros, pero que también muchas veces van de la mano. Aparece un pensamiento, por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes que comenzaran a recordar ahorita una situación en la que se sintieron avergonzados y con los pensamientos, con los recuerdos de ese momento, de cuando se sintieron avergonzados, probablemente van a jalar también la emoción de la vergüenza, la van a empezar a experimentar otra vez ahorita, ¿sí? Con el recuerdo. Entonces, vienen como muy de la mano, pues, esto de los pensamientos y las sensaciones corporales, las emociones, pensamientos y emociones. Y pues bueno, las emociones también generan acciones. Para aprender a gestionar emociones también es importante empezar a ampliar el vocabulario emocional. Son 5 emociones básicas, pero se despliega a una gama de emociones muy amplia. Entonces, pues si empezamos a tener este tipo de diálogos, de charlas con nuestros hijos en las que identificamos de que una situación nos hizo sentir de un modo u otro, platicarlo de que, ay, pues, ¿cómo te sentiste? Incluso ver películas o programas de televisión o series con lo que sucede en lo que estamos viendo después de que ya vimos la película, si platicamos con nuestros hijos, oye, ¿cómo te sentiste cuando pasó esto? No, pues yo me sentía sano, yo me siento decepcionado porque debió de haber actuado así o así. Ya eso es educación emocional, porque estamos hablando de cómo nos hizo sentir eso que observamos. Y si como padres también nosotros les decimos, no, sí, yo me sentí así o me sentí así, eso ya es educación emocional. Estar hablando de las emociones, ponerle nombre a lo que sentimos, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor, doctora Ileana. Y pues bueno, la validación de las emociones, es decir, todas las emociones son sentidas, experimentadas por todos los seres humanos. Por lo tanto, no debemos de pelearnos contra ellas. De hecho, emoción que no se acepta es emoción que puede quedarse más tiempo en nosotros mismos y no superarse del todo. Entonces, la emoción se tiene que validar, es decir, se tiene que aceptar que es experimentada por nosotros. Dice, nunca negar, invalidar o quitar importancia, tapar o inhibir ninguna emoción, ni de ellos ni nuestras. Eso solo hace que el adolescente se sienta incomprendido o incomprendida, menos querida. Además, la emoción que sentía seguirá ahí, pero desatendida. Si no la legitimamos, los adolescentes dejarán de contarnos lo que sienten o aprenderán a reprimir sus emociones. Y esto es devastador para su bienestar y su felicidad. Entonces, hay que avalar.
Nada de que porque vemos que nuestro hijo varoncito llora, le digamos, y no llore, que usted es hombre. No, o sea, hay que aceptarlo, hay que validarlo y hay que ser como compasivos, o sea, empáticos, acercarnos, y tratar de ponernos en su lugar, pues para saber en alguna medida lo que está sintiendo y acompañarlo. Esto es validarlo, ¿verdad? Aceptarlo. Algo muy importante es distinguir entre emoción y conducta. No quise abordar hace rato que las emociones, aparte de que van junto con pensamientos y emociones, también van asociados a acciones, que es decir, la conducta. Entonces, la emoción siempre se valida. O sea, me siento así, me siento de este modo, o no lo dice, sino simplemente lo está expresando. Entiendo que te sientas frustrado en esta situación, pero la conducta asociada no se debe de validar si no es apropiada, ¿sí? Por ejemplo, sí, te puedes sentir muy enojado, pero eso no te da derecho a pegar, a gritar o a insultar. ¿Sí me explico en esto? O sea, tienes todo el derecho de enojarte. Y eso no se lo vas a poder prohibir a tu hijo. Y no te enojes, no. Se puede enojar. Le puedes poner incluso una consecuencia negativa y se puede enojar. Pero tú vas a seguir firme. Si decidiste poner esa consecuencia, pues vas a seguir firme en la consecuencia. Y él tiene derecho a enojarse, pero no tiene derecho a destruir nada de la casa. No tiene derecho a insultar a nadie, a ningún miembro de la familia, ni a nadie, ni a ninguna persona. Ni mucho menos pues a gritar, ni a golpear. Ahí es donde entran los límites. Creo que pasamos a la siguiente. A ver, creo que ya no hay más. Pues sí, finalmente esta diapositiva, pues la quise poner, ya yo me la habían compartido en otras capacitaciones que nosotros como equipo psicopedagógico tenemos. Se me hizo muy importante, ¿verdad? Que dice, quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. El adolescente, cuando más nos rechaza, y que se pone como más así como agresivo con nosotros, de que no, déjame solo, ahorita no necesito algo así. Quizás si le dejes en ese espacio de tiempo unos 10, 15 minutos o algo, pero después, con mucho tacto, con mucha sensibilidad, tendrás que acercarte a ver qué está pasando con ese adolescente y sobre todo a reafirmarle tu amor incondicional. Aquí como estos verbos también tan importantes, ¿verdad? Escuchar, apoyar, prevenir, anticipar, comprender, hablar, empatizar. No esperemos que el adolescente sea como nosotros los adultos, que conteste y que hable y que explique y que te dé ejemplos de cómo se está sintiendo y de qué pasó. El adolescente muchas veces no habla tanto y mucho menos de sus emociones, porque muy apenas las está experimentando él, todavía no las comprende del todo, pero con que tú estés ahí y con que le digas lo básico, o a veces ni siquiera decir se necesita, con que estés presente y sienta tu apoyo, tu acompañamiento, será suficiente para él.